Hola, muy buenas a todos. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Ciencia del Mar Esmeralda y toca el capítulo 51. Bueno, antes de leer este librazo os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Se titula El dragón. Los mares de esporas no son tan profundos en términos relativos. Por ejemplo, si se comparan con el calado del abismo lírico en Trieno, viene a ser como charcos. Pero cuando tienes que caminar hasta el fondo, sobre todo retenida y empujada por una pirata impaciente con una enfermedad terminal, unos centenares de metros pueden parecer muchísima más distancia. En todo caso, seguía siendo mejor que el método tradicional para llegar al fondo del océano. Cuervo llevaba un candil y el reflejo de la luz en el túnel carmesí hacía parecer que estuvieran descendiendo por el mismísimo gaznate del dragón. Quince se preguntó, ¿qué pasaría si aquellas paredes rígidas se exponían al agua? ¿Les crecerían pinchos o el extraño poder del dragón impediría que el éter se expresara? Dice más de lo que jamás podría expresar este narrador sobre los cambios experimentados por Tienza, que por un instante se planteó lamer la pared a ver qué pasaba. Al cabo de un tiempo el túnel se hizo horizontal y empezó a ensancharse hasta desembocar en una gigantesca caverna hecha también por completo de esporas solidificadas. Tienza había tenido curiosidad por llegar al fondo y descubrir lo que había allí abajo. La madriguera sería de piedra, de tierra, o consistiría solo en montones y montones de pinchos de éter hundidos y acumulados a lo largo de milenios de lluvias. Supuso que tendría toda una vida allí abajo para averiguarlo. Fue entonces cuando cayó sobre ella el verdadero peso de todo. Iba a pasar su vida entera en el fondo del mar. Le había fallado a Charlie. Y tan horrible como eso, pero de algún modo incluso más aterrador en esos momentos, era muy posible que jamás volviera a ver las lunas. La perspectiva de no contemplar nunca más el cielo, de no volver a sentir la luz solar, de que ya no la bañará el brillo de la luna glauca, hizo que le temblaran las piernas. Cuervo la empujó hacia adelante de todos modos, haciendo tropezar a Tienza en la inmensa cámara carmesí y luego caer de rodillas. Tienza contuvo las emociones porque las lágrimas podían ser letales si resultaba que aquellas esporas eran capaces de expresar sus éteres. Pero no pudo evitar acurrucarse temblorosa. Durante un rato fue insensible a las maldiciones de Cuervo, incluso a sus patadas nada amables. Era demasiado para ella. El peso de las emociones del día se acumuló ese sopetón sobre Tienza con la fuerza del mismo océano. No había sido esa misma tarde cuando se había sentido tan viva, aliviada de triunfar mientras realizaban a través de la lluvia. ¿Era posible que un día contuviera demasiados momentos? Sí, las horas y los minutos eran los mismos de siempre, pero cada instante de ellos había estado engordando como una bota de vino, llena hasta reventar. Se sentía como si se le fuese a escapar todo, como si fuera a vomitar emoción por todas partes, como si no hubiera la suficiente tienza para retenerla. Sigues teniendo todo lo que necesitas. ¿Lo había dicho por la pistola de bengalas? Porque la llevaba Cuervo y Tienza no sería capaz de imponerse a la capitana
en un enfrentamiento físico. Tenía pruebas empíricas concluyentes que lo acreditaban. «De pie, chica», dijo Cuervo mientras la levantaba con malos modos y la empujaba hacia adelante. La cámara daba la impresión de estar vacía, salvo por unas inmensas columnas de esporas envueltas en cintas de tela negra. Ardían los braseros en las esquinas, que revelaban un gran pasillo que salía hacia la derecha, pero no lograban desterrar del todo la oscuridad de la estancia. De hecho, parecía que la dominasen las sombras, como si la luz existiera solo gracias a su magnanimidad. «Dragón», llamó Cuervo, y su voz resonó en el aire. «He venido con un sacrificio válido, según lo estipulado. Mostraos». La palabra dragón ha logrado infiltrarse en casi todas las sociedades que he visitado, pero al contrario que el nombre Dog, no ha sido como resultado de la evolución lingüística natural. Lo que sucede en este caso es que los dragones se aseguran de que se los conozca y se los recuerde, logro que a menudo se deriva de haber interactuado con dichas sociedades durante sus años de formación. Como una niña, al aprender su nombre, las culturas aprenden a respetar y temer a los dragones. En realidad es una cuestión de conveniencia, aunque la inmensa mayoría de los habitantes del Cosmere jamás conocerán a un dragón, y no digamos que ya ver a uno en su forma natural. Los dragones les gusta interactuar con los mortales, como una abuela guardándose el cordel que envolvía un paquete. Los dragones prefieren saber que tienen a mano una cierta cantidad de culturas fáciles de manipular para una época de proverbiales vacas flacas. Mencionó todo esto para justificar que cuando Trenza y Cuervo vieron moverse las sombras del pasillo de la derecha a grandes rasgos, sabían qué esperar. En efecto, el ser tenía cuello sinuoso, cuerpo de reptil y dos enormes alas extendidas como para impedir la visión del cielo. Había otros detalles más inesperados. Por ejemplo, la quin de pelo plateado que adornaba la cabeza del dragón y descendía por debajo del cuello y el mentón como una barba. O las crestas de metal del mismo color que recorrían su piel, por lo demás de ónice, y resaltaban sus contornos. Esa plata descendía por el lado de sus 6 extremidades, subía por los costados del cuello y formaba 2 cuernos bruñidos que encabezaban una hilera de pinchos por todo su lomo. Más sumisos los súbditos de la regia majestad de esos cuernos. Había otros mortales en la casa del dragón, aunque su presencia estaba prohibida en el salón de entrada cuando llegaba a algún suplicante. Sisis no quería que a sus siervos los tentaran cosas como un recordatorio del mundo exterior. Tenían un trabajo importante que hacer, a fin de cuentas servirlo a él y a su investigación sobre el complejo ecosistema presente en el fondo de los mares de esporas. Suele darse por sentado que los dragones hacen acopio de grandes riquezas, y muchas veces me he preguntado si esa historia se originaría por el metal ultramundano que dejan atrás en sus cadáveres. Las ideas, en cambio,
De eso sí que hacen acopio, y en ese aspecto son unos tacaños dignos de leyenda. El dragón no hizo temblar el suelo, a pesar de su gigantesco tamaño, con la altura de más de 4 humanos subidos, uno al hombro de otro. Al contrario, pareció deslizarse hacia ellas, subir en torno a las columnas hasta situarse en las sombras del centro de la estancia. La luz del fuego se reflejó en su acero de dragón, haciendo que pareciera metal líquido mientras se cernía sobre las dos mujeres. Tienza dio un respingó y hasta Cuervo retrocedió un poco al ver que Sisis no hablaba. Cuervo atrapó su coraje, que solo había oído un par de zancadas, y dijo: «Ya con Sisis se venía a reclamar el antiguo pacto prometido», señaló a Tienza. «Con ese fin os he traído a esta esclava para que trabaje en vuestros dominios». El dragón se inclinó hacia abajo con su aliento a madera de pagana quemada y observó a su ofrenda. Tienza contempló sus ojos de titilante nácar y le pareció alcanzar a ver el infinito. Entonces, reflejada, se vio a sí misma y a Cuervo. «Tienes todo lo que necesitas». El coraje de Tienza no había oído en ningún momento, aunque todas las demás emociones lo habían apisonado. Mientras esa valentía empezaba a brillar a través de ellas, Tienza se vio embargada por un cierto ánimo caprichoso. Cuervo no tenía nada que perder, pero Tienza lo tenía todo que perder. Y en ese momento hizo con ello una apuesta desesperada. «Dragón Sisis», dijo Tienza con voz entrecortada, «he venido a reclamar el antiguo pacto prometido. Con ese fin os quiero esta esclava para que trabaje en vuestros dominios». Y entonces Tienza señaló a Cuervo. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 51 y el siguiente día tendremos que leer el capítulo 52. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.